En esta clase nos vamos a referir a las características de la dominación incaica en el territorio del centro-este argentino, esto es, en el territorio de los huarpes. En principio hay que entender que estos análisis implican fenómenos que se desarrollan en periodos cortos de tiempo y generan profundos cambios en términos sociales y culturales que en definitiva van a afectar la trayectoria histórica de las poblaciones locales. Y esto en cierta medida en el caso local afectó y tuvo influencia en la implantación de la dominación incluso colonial hispánica posterior. Para empezar, diremos que en el NOA comienza un proceso de expansión bastante importante luego de la caída de Tiwanaku y con el desarrollo de los fenómenos regionales entre el 900 y el 1480. Tenemos que se va dando un cambio en las características y la configuración política y social, donde las entidades políticas existentes son más complejas, con mayor diferenciación, como también especialización productiva, lo que va dando lugar al desarrollo de fenómenos de consolidación en torno a centros fortificados como son los pucara. Ahí se da una ampliación de redes de intercambio entre los distintos grupos y se destacan distintas manifestaciones culturales como Belém, Santa María e incluso en el sector más meridional, en el caso de San Juan, La Rioja, Angualasto o Sanagasta. Estas manifestaciones entonces nos hablan de centros de poderes regionales que van caracterizando las relaciones vinculadas a un aumento demográfico y asentamientos en general más grandes. En este contexto es donde hacia el siglo XV, hacia fin del siglo XV, llegan los incas. Se había producido una regionalización de la cultura material como reflejo de esa pertenencia étnica. Había un énfasis en el culto de los ancestros y un estado de conflicto endémico que generaba esa circunscripción regional que es la que hemos estado hablando y que afectaba a lo social. Esto se dan entonces con estas características condiciones para el establecimiento de la desigualdad, y el disparador de todos estos fenómenos van a ser los cambios climáticos que se produjeron a partir del 1000. Este era el fenómeno que se encontraron los incas en el momento de arribo al territorio del noroeste argentino hacia comienzo del siglo XV. Allí tenemos entonces, dentro del ámbito del Tahuantinsuyo, la incorporación del área meridional al sur de Tiwanaku del Collasuyo. Las causas de la dominación inca en el NOA pueden haber tenido motivaciones corporativas propias de estados fuertes. Indirectamente podría ser resultante del objetivo de dominar la zona de Chile y a través de motivaciones que en definitiva son de tipo económico y estratégicas. Los cronistas españoles no dejan testimonios ciertos o muy, digamos, detallados respecto a esta dominación. Según ellos, las sociedades locales van a persistir y van a presentar resistencias a la imposición de este estado incaico. Incluso algunos de estos autores hablan de movimientos de población, mientras otros dicen que fue un acto voluntario de las poblaciones locales. Lo cierto es que debe haber sido, dependiendo de la población, un caso y otro. Hay que tener en cuenta que el mecanismo de dominación de los incas justamente se basaba en el establecimiento de una especie de relación de dependencia dada por sentado. Con esto que quiero decir, los incas se presentaban como los hijos del sol, por lo tanto eran dueños de todo el territorio, las riquezas, los ganados, las plantaciones, los minerales, y con lo cual ellos cedían para usufructo a las poblaciones que en definitiva habían estado muchos años explotando estos recursos. A partir de allí se establecía una dádiva, un regalo que los incas hacían a cambio del sometimiento de los curacas y a través de ellos de la población que dependía de estos curacas locales a el incario, es decir, a través de el sometimiento al trabajo o la mita. Así, en términos político-territoriales, la integración del NOA al Estado Inca se hace en 4 provincias. Por un lado la de Humahuaca, con capital en Tilcara, la de Chicoana, con capital en La Paya, Quirequire, en Tolombón, y la provincia austral, que en el sector de Chilecito, en la Tambería de Chilecito, es donde estaría la cabecera. Hay sitios arqueológicos incas que aparecen como pequeñas capitales que tienen una remembranza a lo que pudo haber sido el Cusco, por ejemplo en el Xincal de Quimil en Catamarca.
donde se desarrolla más de un centenar de edificios en unas aproximadamente 21 hectáreas de terreno. Los elementos diagnósticos para establecer el dominio incaico son fundamentalmente los relativos a la arquitectura, en general asociadas al camino incaico, conocido como Capac Ñam. Son construcciones con planificaciones específicas y tienen denominaciones concretas como tambo, pucaras, entre otros. En general, a nivel constructivo, tienen en la cancha ese gran terreno demarcado, la colca, que son estas especies de depósitos o graneros de piedra, el ushnu, que es una especie de construcción en elevación, y la callanca, que es la típica construcción también rectangular de unos 30 metros de longitud, que tiene techo a dos aguas con vanos trapezoidales en las puertas. Se utiliza también la piedra canteada y las medidas de ortogonalidad son bastante precisas. Otro elemento es el camino del Inca. Acá tenemos distintas imágenes, sobre todo en el noroeste argentino, del trazado, cómo varía en relación a las características del terreno. Los elementos diagnósticos para reconocer la presencia inca en el Nora han sido la alfarería, donde se ven determinadas formas como aríbalos o platos pato, un estilo decorativo bastante severo y muy preciso, y la mayoría con una característica que la diferencia de la cerámica cosqueña porque es local. El más conocido es el tipo Inca Paya. Otros son famabalasto, negro sobre rojo y yocabil polícromo. Todos tipos de alfarería que en definitiva nos recuerdan a las formas típicamente cusqueñas, pero que tienen digamos, diseños particulares de las zonas en cuestión. Aquí vemos, por ejemplo, formas aribaloides típicamente cusqueñas y sus expresiones, por ejemplo, en Fuerte el Quemado, en el noroeste argentino. La metalurgia y la textilería fueron dos elementos fundamentales también en los sistemas de producción y las tecnologías que impusieron los incas. Muchas de ellas están vinculadas, como estas llamitas o estas estatuillas antropomorfas vestidas con textiles, a una práctica bastante habitual que se dio en los Andes meridionales y que consistía en la instalación de santuarios o sacrificios de altura. La textilería tuvo una importante también desarrollo en el proceso tecnológico incaico. Otros elementos que permiten diferenciar es, por ejemplo, las llamitas o las pequeñas esculturas hechas en espondilus, el muyu, que es una especie de producto sagrado que ofrece el mar y que se refiere al espóndulus, una concha que se desarrolla en lo que serían los mares del Ecuador, los queros de madera o incluso los tupus, que son para sostener la vestimenta, forman parte de todo este complejo material que va a caracterizar a los incas. En definitiva, en los Andes del Sur, los incas van a coordinar 5 políticas de su gobierno. Primero, instalando fortalezas a lo largo de sus fronteras y de la red vial para mantener la seguridad, red vial incaica del Capac Ñam. La instalación de centros estatales a lo largo del camino principal y también de vías secundarias. La intensificación en la producción agropastoril a partir del desarrollo de recursos separados de aquellos pertenecientes a las sociedades nativas a través de la mita. La intensificación de la producción minera, esto es muy importante, habían pueblos y zonas donde se desarrollaba una minería de muy baja escala que es incrementada en cuanto a esta por parte de los incas. Y el reclamo del paisaje sagrado a través de la construcción de santuarios en más de 50 elevaciones que superan los 5.000 metros sobre el nivel del mar. Ahí están los famosos santuarios de altura en los cerros más importantes y más destacados del paisaje cordillerano. En el centro-oeste argentino se considera que los incas llegan a su extremo de dominación meridional. En efecto, entre el río Blanco Háchal y el río Diamante se estableció la etnia huarpe, que sería la que habría experimentado el dominio de la expansión incaica. Justamente el río Diamante representaría el límite sur de los mismos. Los mecanismos de dominación, bueno, en primer lugar, los generales han sido los enlaces matrimoniales, el ejercicio de la fuerza, el traslado de población minmacuna y la modificación de estructuras sociales existentes. Estos últimos dos parecen haber sido los que se impusieron en la zona del centro-oeste argentino. Los indicadores, como en el noroeste, son la arquitectura, representada en tambos y caminos, la cerámica,
y los santuarios de altura. En el caso de la cerámica es uno de los principales indicadores. Nos referimos a la cerámica de Diaguita Inca y Biluco Inca, y los santuarios de altura nos referimos al del Aconcagua fundamentalmente. A nivel etnohistórico hay datos que nos dicen que los huarpes fueron dominados justamente por los imperios Inca primero y español después, en las cronologías de entre 1471 y 1525 en el primer caso, y desde 1561 con la instalación de la ciudad en el caso español. La dominación de esta subárea se habría producido bajo el reinado de Tupac Inca Yupanqui, pero se habría materializado en la región central chilena y Cuyo durante el de Huayna Cápac. Hay una serie de historiadores, arqueólogos y antropólogos que aquí ven en la lista que hemos desarrollado trabajos analíticos sobre la dominación incaica en el territorio del centro-este argentino. El tema ha estado presente en las investigaciones justamente de todos estos investigadores debido al interés en conocer aspectos de un dominio imperial, pero sobre todo por la incidencia que tiene en la investigación sobre las poblaciones locales. El dominio incaico justamente produjo cambios sociales y culturales en términos amplios, económico, político, que afectaron el desarrollo y la trayectoria histórica de las poblaciones locales como los huarpes. Así entonces tenemos en primer lugar los trabajos de Schobinger, que plantean como el río Mendoza como el límite sur del imperio incaico, que dice que no avanzó más allá de Uspallata. Schobinger en 1975 postulaba que se habría circunscrito además al área de montaña con posibilidad de avanzada a los valles bajos, esto del Valle de Mendoza y el sector de Valle de Duco, y habrían perfeccionado en ese caso el sistema de canales de regadío y para hacerlo habrían tenido una coexistencia pacífica con las poblaciones locales. Hislop, un investigador americano en 1988, asegura entonces la presencia del imperio hasta el río Mendoza, ya que hacia el sur solo dice que se habrían producido incursiones sin mayores resultados. Por ejemplo, en San Juan y Mendoza destaca que no habrían existido fortificaciones y que la relación pacífica se estableció con los pueblos vecinos y las metas se fijaron en el sector a partir de lo que el sistema incaico o el Estado Inca pretendía. Schobinger habla que este arribo fue bajo el reinado de Tupac Inca Yupanqui hacia 1475 y la evidencia son la red vial y los tambos que están en los valles intercordilleranos, basando el asentamiento como objetivo en el interés que tenían por explotar los recursos mineros del sector chileno. En el norte de Mendoza se dedicó a detectar y analizar, porque ya estaban descubiertos desde hacía varias décadas, los tambos de Tambillos, Ranchillos y Tambillitos, donde destaca la evidencia inca y diaguita chilena a través de su cerámica. Rafino y Esteber van a hablar del interés que existía en el Tahuantinsuyo del acceso a los recursos minerales, sobre todo el oro, la plata, el cobre, el zinc y el plomo. Los tambos de Uspallata entonces habrían tenido la doble función de un control de la explotación minera y control del tráfico entre los valles Mapocho y Maipo en Chile central con los de Cuyo en ese caso. Y la escasa población de Uspallata habría sido reforzada entonces con población traída desde Chile, desde centros de explotación minera que habrían estado controlados por los centros regionales.